Específicamente vamos a enfocarnos en los versículos 40, 42 y los versículos 43 al 46, donde la palabra de Dios nos habla sobre dos acontecimientos. Gloria al Señor. El punto aquí es de que hoy nosotros podamos aprender cómo estos primeros hombres que tuvieron el encuentro con Jesús y experimentaron en ese encuentro una transformación, como ellos, o cuál más bien fue su reacción, lo que produjo en su interior, y ellos no pudieron o no pudiendo retener el gozo de haberse encontrado con Jesús, el Mesías, porque ellos no se encontraron con un simple profeta mortal, sino que se encontraron con el Rey de la Gloria prometido en las Escrituras. Gloria al Señor. Y encontramos en esta parte de la Biblia que Juan el profeta, después de hacer o de cumplir con su ministerio, cuando él introduce al Cordero de Dios al pueblo, y entonces Juan lo ve, dice dos veces, lo ve una vez, luego lo ve otra vez, y en la última vez que lo ve, le dice a sus discípulos, Juan el Bautista, le dice a dos de sus discípulos que estaban con él, véanlo ahí, el Cordero de Dios. Entonces estos dos discípulos, dice la palabra del Señor, que al oírlo, siguieron a Jesús. Juan, aprendimos la semana pasada que él recibió un ministerio directamente de Dios. Él no lo recibió de hombre alguno. Él no continuó un ministerio, sino que Dios lo levantó para ser el heraldo que iría como una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo anunció el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 40. Gloria al Señor, voz que clama en el desierto. Profecía cumplida. Y quien hace cumplir esta profecía, o en quien se cumple esta profecía, es Juan el Bautizador. Gloria al Señor. Juan el que bautizaba a los que venían a él arrepentidos y los bautizaba en agua para arrepentimiento. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando él ve al Mesías, cuando él ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo introduce al pueblo, entonces yo veo a un Juan como ya sentándose y cediendo el camino. Pero no solo cediendo el camino, Juan tenía una multitud de discípulos. Y algo hermoso, Juan no se adueñó de lo que no era de él. Era un hombre de un espíritu humilde y sabía que esas personas le pertenecían al Señor Jesucristo. Por eso cuando él lo ve, entonces él, sin dudar, él lo presenta, y cuando lo presenta, hermanos, es una forma de decirle al pueblo, vean, este es el verdadero. Acuérdense que a él le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías?
¿Eres tú el que habría de venir? Y Juan simplemente contestó, no soy. Y si no lo eres, entonces, ¿quién eres? Humildemente dijo, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Pero hizo una declaración poderosa y dijo, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es antes que yo. Explicamos eso la semana pasada, hablando de la eternidad de Dios. Gloria al Señor. Antes que yo y más poderoso que yo. Tercera declaración, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así es de que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, Juan entrega el pueblo a Jesucristo. Porque de ahí en adelante usted va a encontrar en la Biblia que las multitudes empiezan a seguir a Jesús. Y cuando Juan ya está en la prisión, entonces unos de sus discípulos llegan y le dicen, ¿sabes, Juan? Aquel que tú bautizaste, ahora él y sus discípulos bautizan más gente que tú. Como quien dice, se volvió más popular. Como quien dice, como que sí, verdaderamente creen más en él que en ti. Pero Juan se alegró, ahí está lo que él dice. Y entre de esas, él incluye ese hermoso texto que dice, es menester que yo mengüe y él crezca. ¿Sí? Entonces Juan entregó, y aquí en el capítulo, en este mismo capítulo, en el versículo 34 en adelante, quiero releer esto y dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y miraban a Jesús que andaba por ahí. Posiblemente estaban parados, posiblemente estaban sentados, posiblemente Juan les estaba enseñando la palabra de Dios a estos dos discípulos, porque si eran sus discípulos normalmente, el maestro estaba siempre enseñándole a sus discípulos. Pero en eso vieron a Jesús caminando, andaba por ahí. No dice qué estaba haciendo, pero andaba por ahí y lo miraban. Eso es importante, ver a Jesús. Porque si lo vemos a Él, algo va a suceder. Y cuando suceda algo, nosotros vamos a poner la mirada en Él. Y no en lo terrenal, sino en Él. Esto es importante, hermanos. Entonces vea usted lo que sucedió en estos dos discípulos. Juan ya no tenía duda. Porque a Juan se le dijo, en quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y permanezca en él. Ese es. Juan dio testimonio. Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque él no solo vio la visión, sino oyó la voz que dijo, o que decía, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice que estos dos estaban con Juan. Y cuando le oyeron hablar, o cuando le vieron, quiero terminar el texto 35. Aleluya. Entonces dice, y mira el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esa palabra, he aquí, casi no la usamos en nuestro castellano. Pero en nuestro buen castellano sería,
Véanlo, ahí anda, véanlo. Ese hombre que está ahí, ese es el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que los discípulos que estaban con Juan, al oírlo hablar, gloria a Dios, le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Es necesario que Jesucristo nos hable para que le sigamos. Porque si Él no nos habla, hermanos, no va a suceder nada. Tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo para poderle seguir. Sea que Él venga a nosotros, nosotros vayamos a Él, sea que alguien nos diga, este es el verdadero camino. Entonces ya alguien nos está empujando a acercarnos al Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 38. Y volviendo Jesús y viendo que les seguían, les preguntó, les dijo, ¿qué buscáis? Es importante que nosotros sepamos lo que buscamos en Jesús. ¿Qué buscamos? Digo porque hay mucha gente que solamente quiere las bendiciones del Señor. Solamente quiere el favor. Solamente quiere la ayuda. Pero Jesús hace una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Verdad? ¿Qué buscan? ¿Por qué? ¿Por qué les hizo esa pregunta el Señor Jesús? En primer lugar, porque Jesús no los llamó a ellos. ¿Están conmigo? Jesús no los llamó a ellos. Entonces, como no los llamó, les dijo, ¿y ustedes? No como a los otros que los llamó y les dijo, síganme. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. En ese caso, Jesús les dice la razón por el cual los está llamando. Pero entonces aquí hay dos y les dice, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué quieren? En otras palabras, no en buen castellano, ¿qué quieren? ¿Por qué han venido acá? Gloria al Señor. Entonces dice que ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Le hicieron una pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Gloria al Señor. Ya era como las 4 de la tarde. Y usted podría decir, pastor, pero esa hora es temprano todavía. No para los desiertos, hay que caminar mucho. No, en aquellos tiempos no habían carros. Y caminar en el desierto siempre ha sido un peligro. Un peligro. Hay fieras, hay serpientes venenosas que salen en la noche. Pero esa noche se quedaron con él. Y aquí hay algo muy hermoso, que ellos se quedaron con él, pero aunque no lo dice la Biblia acá, estoy seguro que Jesús, desde el momento que lo empezaron a seguir, Él les empezó a declarar el reino de Dios. Les empezó a hablar. Y algo ellos pudieron sentir en su interior y ver cuando Él les habló para que viniese la convicción de que ese Jesús, ese hombre, ese llamado Cordero de Dios que Juan les introdujo, era el verdadero Dios y la vida eterna. Porque ese encuentro que tuvieron con Jesús ahí transformó su vida de tal manera, impactó de tal manera su interior, su mente, su forma de ver la vida, que ellos, en lugar de seguir a Juan, porque Juan aún, si ustedes se dan cuenta, aún no había sido arrestado, o sea, Juan estaba en libertad. Ellos deciden dejar a este gran profeta, porque Juan fue un gran profeta,
para seguir a uno que todavía no había hecho ningún milagro? Nada, no tenía gente que lo siguiera todavía. Gloria al Señor. Pero entonces esta parte, hermanos, es muy importante para atraer a otros a Jesús. Es importante que nosotros hayamos experimentado ese encuentro con Él, que Él nos haya hablado, que Él nos haya preguntado, que nosotros le preguntemos a Él, que Él nos responda a nosotros, que Él impacte primeramente en nuestra vida. Porque cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a estar desbordando de gozo y no vamos a poder retener este gozo, esta alegría de habernos encontrado con el Señor. Y sabe que es ahí donde nosotros vamos a compartir con los demás. Durante los días de Juan no se dice de que un discípulo haya compartido la noticia de que Juan había venido. Pero entonces aquí vemos algo importante, algo maravilloso. El hecho de que estuvieron con Jesús. Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, que era como la hora décima. Y no era una posada, no era un hotel, no era un lugar. Por allá en otro libro él dice, bueno, las zorras tienen donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. ¿Qué hizo que se quedaran con él? ¿Qué hizo que esas multitudes lo siguieran a él? Gloria al Señor. Aleluya. Simple. Él impactó en las vidas de ellos. Y cuando Él impactó en las vidas de ellos, Él transformó sus vidas. Acuérdese de aquellos hombres que fueron enviados como para arrestar al Señor Jesucristo. Regresaron con una noticia y dijeron, nunca hemos oído hablar a hombre alguno así. Porque Él habla como quien tiene autoridad. Y es que Él no hablaba como que tenía autoridad. Él tiene la autoridad. ¿Sí? Usted lo ha leído. Él solo hablaba, quiero ser sano. Eso es tener la autoridad. Autoridad. Eso es tener el poder de Dios. Quiero ser sano. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Dijo él, ¿verdad? Levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le digo? Simplemente como se quedaron callados, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete. Y el que no podía caminar se levantó. Porque Él tiene todo poder. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Rey de la gloria. Gloria al Señor. Por eso cuando uno tiene un encuentro con Él, uno es impactado por Él y no hay nada, filosofías, inventos de los hombres que puedan moverlo a uno. ¿Sabe por qué? Porque uno ha tenido un encuentro genuino con Él. Entonces uno conoce la palabra. El Señor Jesucristo se lo dice en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede venir cualquier pastor imitando la voz del Señor, pero la verdadera oveja del Señor va a escuchar su voz y va a decir, ese no es mi pastor. Porque la voz de mi pastor, cuando él habla, siento algo en mi interior que me derrite. Porque con el amor que Él nos ama y con el trato que Él nos da, aleluya, ¿le ha tratado mal mi Señor Jesús? No. Además, Él dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. El que condena, el que juzga, es el hombre.
Pero eso sí, el Señor dejó una regla de oro y le dijo al hombre, con la medida que midas, será medido. Así que cuidémonos. La palabra del Señor está escrita. Y dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que nosotros hagamos y digamos será tomado en cuenta. Es la iglesia del Señor Jesucristo. El único que tiene autoridad y potestad sobre de ella. Señorío es Jesús. Y a Él nos sometemos. A Él nos sometemos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, veamos lo que sucede con estos dos discípulos. Y dice la palabra de Dios que se quedaron con el Señor Jesucristo aquella noche. Versículo 40 hace mención del primer nombre del discípulo. Andrés. Dice la palabra que Andrés es hermano de Simón Pedro, el que negó a Jesucristo 3 veces, ¿verdad? Jesús le dijo, no habrá cantado el gallo y tú me negaste 3 veces. Qué gran profeta. Un profeta verdadero. Gloria a Dios. Es que Él es el omnisciente. Él es el omnisciente. Esa declaración que Jesús le hizo es la presencia de Dios. El conocimiento anticipado de las cosas de Dios. No ha sucedido nada todavía, ni ha pasado por la mente del hombre. Y Dios ya lo sabe. Oh, Señor, si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar, dijo Pedro, porque Pedro era bien arrebatado, ¿verdad? Ay, Pedrito, no habrá cantado el gallo y tú me negaste 3 veces. Oiga, ni lo pensó Jesús, ahí mismo se lo dijo. Y sucedió. Pero entonces veamos algo importante. Y me quiero adelantar un poquito en esto. Andrés, ¿qué hizo Andrés? Ustedes lo ven en la Biblia que haya ejercido un ministerio, que se vea que haya ejercido un ministerio como el de Pedro, el de Juan. No, no se ve. Pero ¿a quién usó el Señor para atraer a este discípulo que iba a usar Dios más adelante? A Andrés. Cuando nosotros traemos a alguien a Jesús, no sabemos. Tal vez nos quedemos aquí en esta iglesia, tal vez nos quedemos en esta silla el resto de nuestra vida cristiana. Pero el que usted trajo a Jesús, Jesús lo puede usar para ser un hombre o una mujer poderosa en sus manos, como lo fue el apóstol Pedro. El más débil, ¿verdad? El más traicionero. Pues, decimos de que Judas es el que traicionó a Jesús. ¿Fue solo Judas? No. Ahí tenemos a Pedro, también lo traicionó. No, yo no. Negar a Jesús es una traición. Aleluya. Entonces vea usted, y dice la palabra de Dios en el versículo 40, que este Andrés era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, al Mesías que traducido es el Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Andrés? Andrés, a él no le dio tiempo de abrir una Biblia, a él no le dio tiempo de ir a un instituto bíblico, a él no le dio tiempo de aprender teología avanzada para hablarle de Jesús a su hermano. ¿Cuántas horas pasaron? De pronto era por la mañana cuando Jesús andaba por ahí y Juan dijo, ahí el Cordero de Dios, y los 2 le siguieron.
Y Jesús caminó, estuvieron con él un día, probablemente 2 días, no dice la Biblia ahí, o sí dice la Biblia, me parece que es al siguiente día, no dice al siguiente día. Solo habla de la hora 10ª. Y luego dice Andrés, hermano de Simón. Pedro era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de practicar. Y es de que nosotros no debemos de ser egoístas. No agarremos o no nos quedemos con Jesús solo para nosotros. Hagamos lo que hizo Andrés. Mire, él se movilizó a lo más inmediato. ¿Qué era lo más inmediato acá? Su hermano. ¿Por qué no decir lo más inmediato es mi familia? ¿Dónde comenzó Andrés su carrera misionera para traer a otros a Jesús? La inició en su casa, voy a decirlo así, con su hermano, con su familia. ¿Pero qué lo movió a él? Escuchamos las palabras, hemos encontrado. O sea, una gran noticia. ¿Por qué una gran noticia? Esto era algo que se esperaba en Israel. Aún todavía los que no creen en Jesucristo como el Mesías siguen esperando. Ellos están esperando que este momento llegue. Que llegue el Redentor, que llegue el Mesías prometido. Gloria al Señor. Pero entonces Andrés se mueve en el, voy a decirlo así, en el círculo familiar. Él no se va a las multitudes. Me encontré con el Mesías, me encontré con el Cristo. Venga, venga, venga. No. Dice yo a su hermano. Y a los que más conocemos nosotros es a nuestra familia, ¿verdad? O a nuestros amigos. Y es más fácil hablarle de Jesucristo a un cercano que a un extraño. Eso yo lo he experimentado. Porque el cercano, el amigo, la familia, por respeto, aunque no crea, aunque no te crea, pero por respeto te presta atención. ¿Sí o no, mi amor? ¿Verdad? Mis amigos, cuando los evangelizaba yo recién convertido, les hablaba y se quedaban así. Y yo les hablaba de Jesús porque Él me transformó la vida. Y ellos me decían, no tienes por qué contarme lo que eras, porque nosotros te conocimos, anduvimos contigo, sabemos quién eras y sabemos quién eres hoy, porque no eres la misma persona. Eso me decían, ¿sí o no? Con testigo. La quiero mucho, es una gran mujer. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es más fácil compartir el evangelio, es más fácil traer a los más cercanos a Jesús que a los extraños, porque el extraño no le va a prestar atención y si le presta atención, nunca más lo va a volver a ver, porque iba de paso. Pero a la familia, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de escuela, lo estamos viendo seguido. Así es de que nuestro campo misionero puede comenzar en nuestra casa. Nuestro campo misionero puede comenzar en nuestro trabajo. Gloria al Señor. Y recuerde, usted no está trayendo a personas a que se conviertan a una denominación. Los está trayendo a que tengan un encuentro con Jesús. Porque Él no es religión. Él es Dios. Y Él quiere tener una relación con nosotros y con todos aquellos que tú vas a traer a sus pies. Aleluya. Entonces, ¿qué hace Andrés? Andrés, él no se quedó con la gran noticia, o es posible que él se estaba desbordando del gozo, emocionado,
porque fue uno de los primeros entre las multitudes que pudieron ver a Jesús. ¿No le parece algo extraño? Dice que Juan lo introduce a la gente, pero no dice que la gente lo haya seguido, sino estos dos discípulos de Juan nada más. ¿Sí? Qué gran privilegio. ¿Sabe por qué? Porque también esto es por revelación. Jesús lo dijo claramente. Nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Nadie. Así es de que la gente puede correr para allá y para acá, pero esto es por revelación y cómo Dios revela su deidad es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios porque Él es coherente con lo que hace, con lo que dice. Él no se contradice a sí mismo. Entonces Dios, gloria al Señor, Él se reveló, Jesucristo se reveló a estos dos. De otra manera, estos dos no lo hubieran seguido. Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Hay algo confuso o oscuro todavía en su vida cristiana? Acérquese a Jesucristo. Aleluya. Sígalo. Sígalo, que cuando usted lo vaya siguiendo, entonces Él le va a decir, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Aprovecha la oportunidad. Dígale, Señor, todavía no tengo claro esto. Y Él le va a quitar el velo. Le va a quitar el velo de pronto de la duda. Porque siempre hay un espacio para la duda en el ser humano. ¿Será o no será? ¿Es verdad lo que dicen? Y con todo lo que se lee hoy, gloria al Señor Jesús. El Señor es bueno, hermanos. Él nos encontró. Él nos halló. Aleluya. Y Él nos salvó. Ahora veamos la reacción de Jesús. Porque vea que este es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Usted hace su parte y Jesús hace la de él. Amén. ¿Sí? Entonces, tome en cuenta esto. Pablo lo dice de esta manera que nosotros somos colaboradores. Es decir, trabajamos para el arquitecto de arquitectos. Porque el que construye es él, el que ha puesto las medidas es él, y nosotros solamente hacemos lo que él nos pide. Por ahí decía un hermano, somos cargaladrillos nada más. Páseme un ladrillo más. Sí, señor, aquí. ¿Y dónde lo va a poner, señor? No, espérate, aquí lo voy a poner. Porque él sí sabe dónde poner para edificar. Échemele agüita a esa planta que está ahí. Sí, señor. Agarrar el agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra. Vamos a echarle agua. ¿Sí? Eso somos, eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, esto es un equipo. Entonces, vea usted, cuando Andrés, entonces, habla con su hermano Pedro y le da la gran noticia, entonces dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Cuánto duró la evangelización? Hemos hallado. ¿Verdad? Que a veces nosotros no abrimos la boca. No lo digo por todos. Pero a veces no lo hacemos porque nos da pena, porque no sabemos qué vamos a decir. ¿Qué fue lo único que salió de la boca de Andrés? Lo volvemos a leer, ¿está ahí? Hemos hallado al Mesías. Eso fue todo.
Eso fue todo porque cuando él tuvo el encuentro con Jesús, entonces él tuvo una revelación en ese momento. De alguna manera, no está escrito ahí, pero de alguna manera Jesús se reveló a ellos para que con convicción, seguridad, él dijera una cosa tan, pero tan delicada y tan grande. Porque qué tal si se equivocó, no era el Cristo esperado. Pero encontramos de que Jesús se reveló a él y le dice a su hermano, pero algo importante, hermanos, de que él no trató de convencerlo, ¿verdad que no hay una conversación ahí? Todavía Natanael puso como pelos, ¿no? ¿Será que saldrá algo? Pues ya vamos a llegar por allá. Pero, ajá, pero Felipe tampoco se puso a discutir, pero no, sí cree, por favor, Natanael, sí cree, él es, fíjate que yo sentí esto, fíjate que una cosita que me corrió de arriba abajo, y así dice la gente, ¿no? Sentí un calor ahí cuando me habló. No, simplemente dice, le trajo a Jesús, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No tratemos de convencer a las personas, hermanos. Tratemos de traerlos a Jesús, porque quien convence es Jesús. Y convence de pecado. Gloria al Señor. Entonces, Él es el que se revelará a las personas y cuando Él se revele a las personas, entonces ellos se van a convertir a Cristo. De otra manera, se convertirán en unos religiosos, porque hay muchos religiosos que conocen mucho de Biblia, saben orar, pero no se han convertido. Pero no lo digo por usted, hablo de una manera generalizada. Gloria al Señor. Pero a usted se lo digo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire lo que hizo. Ya vamos terminando esta parte. Yo creo que sí, ya se quedó Natanael y Felipe para el próximo domingo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Sí, muy bien. Gloria al Señor. No me tiene que estar aplaudiendo ni diciendo muchos amenes, pero preste atención, porque eso es más importante. Entonces, vea lo que sucedió aquí. Este le trajo a Jesús y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, porque eso es lo importante, que Jesús lo vea. Cuando yo traigo a alguien a la iglesia, cuando yo invito a alguien a la iglesia, hermanos, yo debo de hacerlo con la intención de que este alguien se encuentre con Jesús. No que vea la iglesia, no que vea que qué bonito se toca, ay, qué bonito, me gustó la muchacha que canta, qué bonito, voy a volver. No, 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 no. No, este lugar no mucho me gusta, porque hay gente que ve eso y no lo vamos a negar. Pero no es esa nuestra intención. Nuestra intención. A ver, dígame usted cómo era el templo de Jesús. ¿Qué le dijo a los dos discípulos? ¿Dónde vivía Jesús? ¿Cuál era su lugar de reunión? El desierto. ¿Bajo los árboles? En ningún desierto no hay árboles. Bajo el sol. Tenía sillas así elegantes como la que está sentada usted bien acolchonadita. No, en el suelo y algunos probablemente sobre piedras. ¿Habían camas para los cansados? No. Le dijo a los discípulos, recuesten a la gente por allá. Quizá era tiempo de primavera y había algo de hierba. Sobre la hierba, esa era la cama. Jesús no tenía un templo que impactara a los visitantes y diría, wow, qué bonito. Entonces, qué equipo de sonido más. Cuando tocan esas bocinas, yo siento que algo, y empieza la gente a mover la pierna por un lado y por otro, porque eso es lo que hacen los grandes grupos profesionales que están en las iglesias, pero lo digo con todo respeto, porque sí son profesionales, han aprendido, han ido a la escuela, han perfeccionado el arte, ¿sí?
pero el instrumento no hace nada. El canto no hace nada. Ni tu misma oración hace algo. Quien transforma tu vida es ese encuentro que tienes con Jesús. Y eso debemos nosotros de tener en la mente y el corazón. Ay, pastor, es que si lo llevo ahí, esa escalera, y eso es lo primero que esa escalera, pastor. No, no piense en la escalera, piense en el encuentro que va a tener. Piense cómo Jesús lo está viendo a usted, que usted lo va a traer a él. Gloria al Señor. Entonces aquí está el impacto para Simón Pedro. 5 minutos tengo. Gloria al Señor. Entonces dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, porque aquí el punto principal es cuando Jesús te ve y te habla. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Lo que significa que no se quedan papaloteando, como decimos nosotros, ahí volando por ahí alrededor las palabras de Jesús. No, ellas entran y penetran. Lo ha leído en Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que el hombre necesita. Entonces dice que Jesús, cuando lo vio, le dijo, tú eres Simón. A ver, dígame usted, si la Biblia dice que Andrés vino con Pedro y le dijo, Señor, Rabí, te presento a mi hermano Pedro. No dice eso. El impacto que tuvo Pedro es de que Jesús supiera su nombre y supiera no solamente su nombre, gloria al Señor, sino supiera verdaderamente quién era él. Tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Y de dónde conocía al papá de Pedro? Andrés mismo, hermano de Pedro, no conocía a Jesús, nunca lo había visto. No, sino hasta que Juan lo presenta y lo introduce. Pero en este momento estamos frente a un verdadero profeta, frente a un verdadero Dios. Aleluya. Que conoce quién eres. Amén, amén. Así pienses tú que eres otra cosa, Él sabe quién eres de verdad. Y se lo dice el Señor, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le da una noticia tremenda. En otras palabras, ya no volverás a llamarte así, porque este encuentro conmigo va a transformar tu vida. De ahora en adelante serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así es de que el nombre original de Pedro es que cada encuentro que tenemos con el Señor nos tiene que cambiar el nombre. ¿Cuál es el nombre de la iglesia hoy? Jesús. ¿Sabe por qué Jesús? Porque la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Y dice que con Él somos un solo cuerpo y Él tiene un nombre. Yo no me puedo llamar de otra cosa y Él de otra cosa. Lee usted la Biblia y todos los descendientes de las tribus llevan el mismo, el nombre de la tribu no se la pueden quitar de encima. Hijo de Leví, hijo de Leví, así hayan pasado 200 años. Hijo de Judá. Nosotros somos de Jesús. Amén. Aleluya. Y le dice entonces, aleluya, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, lo que yo deseo en mi corazón que nos llevemos hoy es esta forma tan simple y sencilla de traer
a otros a Jesús. Aleluya. Pero para que eso suceda, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener ese verdadero tiempo o pasar ese tiempo de calidad con Jesús, para que Él también nos llene de ese gozo como el de Andrés, que él salió desbordándose de gozo, de haber conocido al Señor, de haber estado con el Señor. Porque entonces nosotros no vamos a callar. Vamos a hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Traer a otros a Jesús. Acuérdese bien. ¿Qué tal si esta semana lo ponemos en práctica? Pensemos en alguien, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, porque a veces no tenemos amigos, pero tenemos conocidos, ¿verdad? Porque el Señor está salvando, hermanos. Amén. El domingo pasado, después de la escuela dominical, por la tarde me llamaron para orar por alguien y ese alguien le ministré la palabra de Dios y terminó recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Anoche tuvimos una visita y vino con la necesidad de recibir al Señor Jesucristo y recibió al Señor Jesucristo en su corazón. No vino hoy porque me dijo, trabajo, pastor, si no viniera. Los que estuvieron anoche se dieron cuenta. Dios está salvando. Pero quiero decirle esto, quiero compartir esto. Esta persona de anoche no vino sola. Alguien la trajo. Al que el Señor salvó el domingo pasado, no llegó solo. Otra persona me llamó, pastor, está enfermo, mire, venga, háblele la palabra. Ya nosotros le dijimos de que el Señor lo puede sanar, pero que también es importantísimo que él crea la palabra y que él reciba al Señor. Y claro, yo voy. Y fui, eso fue entrando, hermana Gladys, ¿verdad? La hermana Gladys me acompañó. Eso fue entrando, a mí nada, que pastor, siéntese, no, ahí parado, con la Biblia en la mano y empecé a hablarle la palabra de Dios. Me tomé una media hora, a lo mejor, no, por ahí más o menos. Y luego le dije, bueno, ¿crees? Porque le dije, el Señor te puede sanar, pero ¿de qué te sirve estar sano y morir en tus delitos y pecados? Y él dijo, sí. Y recibió al Señor. Ahora, vea usted que ellos no llegaron solos. Al de anoche alguien lo trajo a Jesús. El del domingo pasado, alguien lo acercó a Jesús. Entonces nosotros podemos seguir el ejemplo, quizá no de los de esta semana, sino de Andrés. Vamos a traer a Jesús. Gloria al Señor. Pónganse en pie. Pónganse